Hola, ¿cómo les va? Hablaremos hoy sobre el tema y el programa en arquitectura. Este, como los anteriores, es un componente más de los saberes necesarios para poder proyectar. El tema y el programa están íntimamente ligados, ya que el primero da razón de ser al segundo. Podemos decir que el tema en su esencia es, digamos, bastante constante y repetitivo a lo largo del tiempo, históricamente. Mientras que el programa, es decir, en su organización, en sus prioridades y en algunos casos en sus dimensiones, varía sutilmente según los paradigmas dominantes en cada época y en base a otras variables circunstanciales. Veamos en primera instancia algunos conceptos que van a servir luego para seguir profundizando el análisis que están haciendo ustedes de los casos y obviamente, como siempre, para debatir y reflexionar en el taller. Iniciamos. Hemos titulado esta presentación el tema, el programa y la relación entre ambos. Usaremos los casos que están trabajando para referirnos a estas circunstancias y cuestiones y tratar de que ustedes observen, es decir, que vean con profundidad cómo se resuelven una y otra situación en cada caso. Iniciamos por el tema. Podríamos llamar al tema como la razón de ser del encargo, entendiendo encargo como aquella encomienda que nos piden resolver. Luego de la implantación, esto es lo segundo que les pedimos, deben observar y descubrir en los casos de estudio. Podemos decir entonces que el tema es el objeto de la propia arquitectura, como dijimos antes, la razón de ser del objeto arquitectónico. Entendiendo aquí el término objeto como aquella acción que va dirigida a una cosa. Y en la pantalla dice acción o pensamiento como sinónimos. Estaríamos indicando entonces que el tema implica el pensar, que no es ni más ni menos que generar representaciones mentales acerca de algunas cosas. Un pensamiento que no está librado de cuestiones ideológicas y culturales, más allá de que se tenga conciencia de ello o no. Como dijimos en las primeras clases, la arquitectura es una acción política sobre el territorio. Pensamiento que en nuestro caso es interrogador, porque es justamente en la duda y la pregunta, en sus respuestas en realidad, donde se produce la información necesaria para dar solución a una necesidad cualquiera, a una necesidad X. Según esta hipótesis, podríamos decir que la arquitectura surge a partir de una necesidad. Todo proyecto de arquitectura nace para satisfacer algún tipo de carencia, de cualquier tipo, físico, simbólica, política, cultural, etc. Ahora bien, esa necesidad puede ser una necesidad real, percibida o generada. ¿Qué significan estas diferentes necesidades y cómo se reflejan en el proyecto? Veamos. Una necesidad real es aquella que genera el medio. Es previa al proyecto, donde existen parámetros reales para determinarla, que sería, digamos, el objeto del encargo. Una necesidad percibida es aquella que surge a partir del propio proyecto y que excede generalmente los requerimientos básicos de un proyecto de arquitectura y que va más allá de las necesidades elementales a la cual viene a dar respuesta el proyecto. Podríamos hablar acá de cuestiones simbólicas, por ejemplo, del proyecto, o el famoso plus de arquitectura que reclama Le Corbusier para las obras. Finalmente, una necesidad generada es aquella que no se tenía conciencia de su existencia hasta que aparece el proyecto. Podemos decir que es posterior al proyecto, pero que de alguna manera estaba ya implícito en él. Veamos un ejemplo. Peter Eisenman, luego de finalizada la obra del Monumento al Holocausto en Berlín, comentó, abro comillas, cito textual: uno reza y reza porque acontezca un resultado de este tipo, porque en realidad uno no sabe cómo va a ser el producto final. Por ejemplo, no imaginé que el sonido iba a ser atenuado adentro. No se escucha nada salvo el sonido de los propios pasos. Cierro comillas. Caminar por el monumento en su interior y que el ruido se atenúe termina siendo una necesidad para conmemorar justamente el hecho que viene a representar el memorial, que en definitiva era el objeto del proyecto.
pero es una necesidad que aparece luego, una necesidad generada. Nosotros les hemos dejado un texto que está disponible para ustedes, donde este concepto está ampliado con algún otro ejemplo. El tema, digamos, entonces, siempre es ajeno a la disciplina. Poco sabemos de propalar sermones a la hora de realizar una iglesia o de dirigir una orquesta a la hora de diseñar un teatro, mucho menos los recorridos de un paciente desde que entra a un hospital hasta que luego sale de una complicada cirugía. Apenas tenemos experiencias de asistir a una escuela, vivir en nuestras casas, caminar la ciudad, pero son experiencias mundanas, corrientes, casi nunca son reflexivas. Si se quiere, son experiencias empobrecidas, siempre apresuradas. Por ello, cada tema que nos toca resolver, cada necesidad, debemos estudiarlas. Y ese estudio se hace en dos campos. Primero, fuera de la disciplina, esto es investigando, preguntando, para construir lo que se denomina brief o un breve expediente con los elementos necesarios según la carencia a cubrir. Y segundo, el estudio se hace en la propia disciplina, que no es otra cosa que la investigación de casos. Es decir, cómo los que nos antecedieron, puestos ante la misma situación, qué decisiones tomaron, cómo lo resolvieron, que no es ni más ni menos lo que están haciendo ustedes ahora. A esto se denomina problematizar el tema, que implica, primero, reconocer los elementos sustanciales que no podemos de ningún modo omitir y, en el segundo ítem, en los casos de estudio, ver las circunstancias que hacen a la arquitectura dar una respuesta particular para cada caso, para cada situación, es decir, lo unívoco. El tema va a determinar generalmente la tipología del objeto. Esta es una palabra que van a profundizar en los años próximos, pero que es vertebral como concepto arquitectónico, desde definiciones historicistas, acartonadas quizás, y un poco fuera de tiempo, hasta axiomas mucho más abiertos, novedosos y revolucionarios, pero todos giran en torno a la relación entre el tema y las diversas formas de resolver. En pantalla ven arriba la tipología iglesia, por ejemplo, y las múltiples posibilidades de resolución, formales, estructurales, materiales, que corresponden a distintos períodos, regiones o ideologías. Existe algo en esas plantas que permanece, que es inmutable, y es justamente el tema, lo sustancial. Luego habrá cuestiones, como dije antes, formales, estructurales, materiales, tecnológicas y demás que se modifican, que cambian, que mutan según el momento, el lugar, los recursos, etc. Y eso es justamente lo circunstancial. Lo mismo podríamos decir de la tipología casas, de la tipología escuela, teatros o tanques de agua. Por eso decimos que estos conceptos que tratamos de transmitirles son fundantes para la enseñanza del proyecto. Necesitamos sembrar en ustedes estos conocimientos para tener luego argumentos con los cuales discutir el futuro proyecto que van a realizar. También el tema tiene interpretaciones simbólicas para el objeto arquitectónico. Dice Juani Palasma que toda obra articula la superficie de frontera entre nosotros y el mundo, tanto en la experiencia del arquitecto como del habitante. Nos está diciendo que la arquitectura no es solo un refugio para el cuerpo, sino que se convierte en el contorno de la conciencia y en la exteriorización de la mente. Aquí precisamente radica un tema de reflexión y debate, si someternos a las lógicas tipológicas que nos vienen dadas por la academia o proponer nuevas lógicas, porque aquí, en el sur del sur, como decía Rafael Iglesias, somos más geográficos que históricos. En referencia a lo que nos decía Palasma de la experiencia tanto del arquitecto como del habitante, una anécdota referida al tema. Cuentan que en cierta ocasión, para la inauguración de una sala proyectada por él, pudo haber sido esta que aparece en imagen, Álvar Aalto decía con pena que al haberse interpretado allí como primera pieza musical una marcha militar, la sala
irremediablemente estaba perdida como artefacto para la música. Aalto usa la ironía aquí, es cierto, pero también nos pinta un excelente retrato de aquello de poner el cuerpo en el tema y por ende en la propia arquitectura, en ese conflicto de fricciones que es siempre el proyecto de arquitectura. Bien, como cierre de esta primera parte, un texto breve aclara algunas cuestiones referidas a esto que mencionábamos, entre el estudio de los antecedentes y las nuevas propuestas, ¿no? Desde este punto de vista, nos dice De Molina, cada nueva obra es la mejor interpretación de arquitecturas pasadas. Y el arquitecto, un auténtico crítico, libre de la pedante literatura exegética, pero con una responsabilidad apabullante, la de no permitirse la ignorancia. Nos está diciendo De Molina que no podemos darnos el lujo de no investigar, de no conocer, de no profundizar a la hora de proponer un objeto arquitectónico. Esto es, no podemos permitirnos la ignorancia. Hasta aquí esta primera parte, continuamos en la segunda parte con lo referido a programa y las relaciones entre tema y programa. Gracias.